que no vivan en la misma casa. No se permite la venta y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a jueves a partir de las 18 horas. Viernes, sábado y domingo se prohíbe la venta y consumo durante todo el día. En el sector público se prioriza la modalidad de teletrabajo desde el lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril. No se permite el acceso a playas y balnearios con fines turísticos. Se suspenden las actividades en centros de entrenamiento físico, cines, teatros y parques. Se prohíbe la apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia. No habrá clases en modalidad presencial. El aforo permitido en restaurantes y centros comerciales es del 50%. Se podrán realizar velorios con un aforo máximo del 30%. Se mantienen en vigencia los lineamientos de ingreso al país. Las medidas de restricción de circulación de vehículos particulares podrán ser o no acogidas por los municipios de los lugares en donde rige el estado de excepción. Aquellos que las acojan deberán regirse al siguiente esquema. Los vehículos con placa par, incluido cero, no circularán los días lunes, miércoles y viernes. Impar, no circularán los días martes, jueves y sábado. Domingos, no circularán los vehículos con placa par. El servicio a domicilio se podrá desarrollar sin restricción de horario. Las medidas de restricción de circulación de personas no se aplicarán para quienes presten servicios en salud pública y privada, seguridad pública y privada, emergencias y agencias de control, emergencia vial, sector exportador, servicios básicos, provisión de alimentos y bebidas, provisión de medicinas, comercios relacionados al cuidado y crianza de animales, trabajadores de los medios de comunicación, cuerpo diplomático, sector financiero, servidores de las diferentes funciones del Estado, movilización hacia y desde aeropuertos, citas de vacunación, sector de la construcción, candidatos a presidente y vicepresidente de la República con sus equipos debidamente acreditados. Quienes no acaten estas disposiciones podrán ser sancionados con 1 a 3 años de privación de libertad. Recuerda, mantén el distanciamiento social, usa la mascarilla y lava tus manos constantemente con agua y jabón, con responsabilidad y compromiso. Juntos venceremos al COVID-19. Sembramos futuro. Autorización número 3218, CNE, Elecciones Generales 2021. Esta fue una cadena nacional. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Rafael Lugo y al doctor Raúl Andrade. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Les hemos invitado para el análisis político electoral, ¿no? Esta es unas circunstancias en las que se comienzan a definir, no, ya no se comienzan, sino que se definen y se van concretando los acuerdos, las adhesiones. Comentábamos hace un momento que ya el señor Arauz cuenta con, salió públicamente el señor abogado Abdalá Bucarán a darle su respaldo, le ha dado su respaldo Jaime Vargas, le respalda el señor Delfín Quispe, le respalda Isidro Romero, al señor Lazo le respalda el señor Herbas, la señora Cedeño, Vilma Cedeño, que era binomio del señor doctor Pérez, y varios otros sectores se han ido sumando. Esto es como se decanta la campaña, y les quiero pedir entonces a los dos un primer acercamiento a lo que ha sido y lo que esperan pase en estos días que vienen a ser yo diría, la reflexión para actuar el día domingo. Doctor Lugo, bienvenido, buenos días. Buenos días, señor Rosero. Buenos días, doctor Andrade. Buenos días. Usted ha hecho un excelente resumen o una gran condensación de lo que significan las uniones que se han dado en esta última etapa de la campaña, ¿no? Por un lado, por el lado del correísmo, políticos que no tienen futuro, sino tratar de sobrevivir como sea dentro del espectro de nuestra democracia. Y por el otro lado, políticos con futuro que seguramente aspiran no solamente a colaborar, a mejorar las propuestas del candidato Lazo, sino que también aspiran a en 4 años tener la oportunidad de poder participar en elecciones libres. Asunto que, según palabras del candidato Arauz, no van a ser posibles porque él mismo ha manifestado su intención de quedarse 25 años
en el poder. Entonces, se pueden encontrar otras razones más, pero sobre todo los políticos que quieren actuar con responsabilidad, que ven futuro en sus intenciones y que tienen además las serias posibilidades de llegar a la presidencia en 4 años, pues han optado por la opción que es la más racional y la más objetiva, ¿no? Que es la que les facilita o les va a permitir participar libremente en 4 años en elecciones, ¿no? Apuestan entonces por una democracia y una democracia activa. Saludar a Raúl Andrade. Raúl, bienvenido. Buenos días. Bueno, la campaña está terminando, las cosas se han dado y decíamos los alineamientos también. Y parece, Raúl, que ahora sí está muy claro 2 modelos, ¿no? Esos 2 modelos por los que ya no se escoge un candidato ni al mejor candidato, sino se escoge al presidente de la República. Y eso tiene que ver, como ha dicho el doctor Lugo, con qué queremos vivir, el modelo de país que queremos. ¿Qué se siente en esta campaña? ¿Cómo visualiza Raúl Andrade? Bienvenido, Raúl, buenos días. Buenos días, Francisco, y buenos días al doctor Lugo. Yo concuerdo en la exposición de motivos que ambos han hecho y efectivamente creo que el Ecuador está en una disyuntiva entre escoger la teoría y escoger la práctica. La teoría del siglo XXI que hemos escuchado hasta la saciedad y que le ha puesto en serios aprietos a la economía ecuatoriana, y la práctica, que es la que está presentando Guillermo Lasso, que en la práctica lo que significa, a lo que se resume, es a la necesidad imperiosa, inmediata que tiene el Ecuador de ponerse de pie, de enfrentarse con su realidad, tanto social como económica, y empezar a trazar derroteros para el futuro. Atrás tienen que quedar todos estos argumentos falaces, todas estas teorías económicas mágicas que resulta que en todas las partes en que se han aplicado se han convertido en un sonado fracaso. Y tenemos que empezar a ver las cosas como son, tenemos que empezar a analizar la situación real de la economía, tanto pública como privada, y la necesidad imperiosa, urgente, de una reactivación desde toda óptica, que pasa por una reorganización radical del Estado y del gasto público. Claro, y ahí hay 2 cosas. En estas definiciones también ha habido resoluciones como la de Pachacútec y la CONAIE que se iban por el voto nulo, han dicho, que recomendaban a sus votantes. Y lo que nos decían ayer, tanto Darwin Pereira como desde el análisis Lolo Echeverría, nos hacía notar que también esa es una apuesta riesgosa para el país y para la organización política que le planteaba. Darwin Pereira dice lo siguiente y a continuación les pediría que le pongamos también a Lolo Echeverría para que escuchen nuestros 2 invitados. Nos cansamos de decir que el uno representa a quien le quiere dar $1,000 millones de los recursos que no tiene y no sé cómo lo va a hacer, y prácticamente eso sí nos asusta, y el otro representa a quien nos dice en su plan de gobierno que quiere delegar la salud a la iniciativa privada. Obviamente ahí nosotros no coincidimos ni con uno u otro, nos cansamos de decirle cuáles son los términos medios en los que deberíamos estar, ni el un extremo ni el otro extremo, aunque déjenme decirle algo, en el fondo terminan haciendo lo mismo. En el fondo terminan pactando, en el fondo terminan gobernando juntos. A mí no me van a decir que en el gobierno de Correa no se benefició la banca de este país. A mí no me van a decir que en el gobierno de Correa los empresarios no se beneficiaron de todas las concesiones y de toda la entrega de puertos y aeropuertos del país. A mí no me van a decir que en el gobierno de Correa hubo un izquierdismo en este país. Falso, más de falsedad absoluta. El señor Correa fue más derechoso que el mismo León Febres Cordero. Así que en ese contexto nosotros tenemos la película clara. Las posiciones políticas no se construyen ausentándose de la política, y el voto nulo es una manera de ausentarse de la política. Entonces, tan es absurda esa posición que el electorado no le está siguiendo, como ha dicho el propio Darwin. No arriesgan nada, no traicionan nada al dejar en libertad a sus electores y buscar la política del diálogo, de la construcción, de la propuesta, y en este sentido entonces participar activamente en la política, en la construcción de esa tercera vía. Pero me parece a mí que el voto nulo es anularse,
es decir, no participamos en la política. ¿Cómo van a construir política ausentándose de ella? Claro, y entonces ahí sí, doctor Lugo, este sector que tuvo la tercera votación, su dirigencia dividida, golpeada, Vargas se va por un lado, tienen a otros sectores, su binomio del señor Pérez ya se decanta por el señor Lasso. ¿Cómo invitar entonces a ese 19% que está ahí, que está dudando y que a lo mejor ya no duda, pero que tiene esta propuesta de sus dirigentes, doctor Lugo? El micrófono, por favor. Alguien me apagó. Ya. Ahí. Le decía a Francisco que yo creo que cuando la gente duda de los políticos, no se equivoca necesariamente. Pero la opción del nulo, que es muy legítima, no va a ser en este caso tampoco, como nunca ha sido en la historia del país, suficiente como para que se realicen nuevas elecciones. Por lo tanto, en mi caso, por ejemplo, creo que lo adecuado es optar por una opción buscando las enormes diferencias que hay entre los dos candidatos y las coincidencias que pueda tener yo con cualquiera de las dos propuestas. En mi caso particular y en el caso de mucha gente con la que yo he conversado que no tenían a Guillermo Lasso como su primera opción desde la primera vuelta o incluso desde elecciones anteriores, nos hemos decantado por la propuesta de él en el sentido de que él en ningún momento ha amenazado la dolarización, por ejemplo. Tampoco ha amenazado con quedarse 25 años, como lo dije hace un momento. La propuesta de mantener los subsidios para la gente que necesita los subsidios es mucho más responsable, sustentable económicamente, no pone en riesgo la dolarización, no le quiere meter la mano al Banco Central. Es decir, es una propuesta que habla de subir el salario básico a $500. Significa esto que ha puesto el peso de la solidaridad, digamos, no en el Estado ecuatoriano, sino en los empresarios, en la gente que genera empleo. Entonces hay varias, o tal vez pocas, pero muy importantes razones por las cuales al final del día el nulo, digamos, no va a tener el efecto que quisieran algunos, y tal vez lo más adecuado sea optar por una opción más cercana a las realidades de cada quien, ¿no? Y a las necesidades del país, que son varias, y que en estos 14 años no han sido atendidas. Claro, y entonces ahí, Raúl Andrade, diríamos, esto de alejarse, como dice Lolo Echeverría, de anularse políticamente, no ayuda ni al país, pero parece que tampoco políticamente, tanto que varios líderes se pronuncian y comienzan pues a tomar sus decisiones, ¿no? Esto nos es una demostración de lo profundamente divididos que estamos, Raúl. Yo diría que sí. Hay lamentablemente una tremenda división que fue alimentada durante muchos años por esta política de desunión que también le resultó al Correato para reinar, pues divide y reinarás. Pero por el otro lado también existe una posición comprensible, obvia, que es política, pero que termina siendo muy egoísta desde el punto de vista del país. Es decir, si yo perdí, pues después de mí el diluvio y yo no voto por nadie más y anulo mi voto, me parece una actitud absolutamente antipatriótica y sobre todo que denota una falta de ideas y de conceptos para acercarse. Creo que uno de los defectos torales que ha tenido nuestra democracia es la mentalidad de los políticos, de los líderes, que se han manejado en compartimientos estancos y que siempre han pensado en su beneficio o en el beneficio de su partido antes que en el país. Yo vengo repitiendo desde hace muchos años lo necesario que resulta que los líderes se sienten a hablar
se sienten a conversar y se sienten a cruzar ideas para el beneficio del Ecuador entero. El Ecuador entero va a elegir un presidente, ese presidente va a ser el presidente de todos los ecuatorianos y sería muy interesante que en los próximos 4 años podamos hacer una especie de paréntesis político para reunir a todos los contrarios y tratar de lograr una lógica en el desarrollo armónico del país, porque si es que no lo hacemos, lo único que va a pasar es que las diferencias se van a seguir aumentando y los rencores, los odios y las rencillas, muchas veces por malentendidos, muchas veces por egos, muchas veces por imposibilidad de diálogo, se sigan acrecentando. Y eso creo que le hace un daño terrible al Ecuador. Pero ahí yo sí quisiera que escuchen en cambio el mentor de una de las candidaturas, como es el señor Arauz. Dice el expresidente Correa, dice lo siguiente si llegan a ganar. Pagarán su culpa a los traidores. Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales y todo el espectro político. Ahí, mi estimado Raúl, no deja títer con cabeza. Pues. Bueno, es que dicen que la mejor defensa es el ataque, ¿no? Lo que tendría que hacer el expresidente Correa si tuviera sangre en la cara es venir al Ecuador y defenderse de los cargos de los que está imputado, explicar a dónde se fueron 70.000 millones de corrupción y qué es lo que ha pasado con las obras torales que ofreció y no cumplió. Y eso no se puede justificar con la famosa frase de que fue un error de buena fe, ni se puede justificar con las actitudes olímpicas de desoír y de no contestar a todas las acusaciones que el señor ha acumulado durante los 10 años de su presidencia. De tal manera que en este momento, si es que queremos avanzar, a una persona como Correa hay que dejar de escucharlo. Correa básicamente lo que está es enfrentado a una condena por 8 años y tiene que cumplirla. Eso automáticamente le quita sus derechos de ciudadanía y le quita su derecho a opinar. Él está en deuda con el Ecuador y mientras no cumpla con esa deuda, lo que debería es estar callado. A mí lo que me sorprende profundamente es que se le siga dando pantalla por una especie de masoquismo intelectual a un personaje que le debe mucho más al país de lo que le ha otorgado. En primer lugar. Y en segundo lugar, quizá Raúl, hay que recordarlo porque como la memoria es muy frágil y han intentado y generan otras noticias y buscan otros para justamente vender otra cosa de lo que no pasó, incluso lo que han dicho en la primera vuelta, Raúl. Sí, no, decir es muy fácil, pero los hechos están por encima de los decires. Y básicamente de lo que se trata aquí es de empezar a conversar con las personas que sí tienen la intención de hacerlo. Yo no dudo que, por ejemplo, haciendo a un lado el liderazgo de Correa, se pueda llegar, por lo menos se pueda intentar una conversación con las personas que están en este momento defendiendo o apoyando la candidatura de Arauz, empezando por Arauz. Y si no, pues básicamente habrá que demostrar y públicamente enseñar al país el por qué es imposible llegar a un diálogo con este grupo. Porque el mantenerse en situaciones extremas creo que le afecta al país, como digo, en una forma absolutamente dura y difícil de solucionar. Mientras estemos enfrentados los unos con los otros, el que pierde es el país. Entonces, a las personas que están en posiciones radicales, pues hay que irlas eliminando. No se puede aceptar a personas que quieran imponer únicamente su voluntad y que no exista otro argumento que no sea el suyo. Eso absolutamente es imposible para cualquier país que quiera avanzar. Claro. A estas personas hay que dejarles a un lado. Y ahí vale también, pero vale la pena para recordar lo que ha pasado, lo que decía Raúl Andrade y para preguntarle al doctor Raúl Patiño. Lo que nos decía y lo que parece que a ratos también se olvida, doctor Lugo, esto es lo que decía Raúl Patiño. ¿Cuántas veces nos reunimos y decimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando el Petroecuador? De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué?
porque nos tenían prohibido fiscalizar. Era absolutamente prohibido fiscalizar. Tanto es así que yo, siendo asambleísta, le dije: hermano, lo siento, pero yo me voy. Yo no me voy a quedar aquí siendo cómplice de los corruptos. Y a los 2 años renuncié y me fui a Suiza. Claro, él ha podido irse a Suiza, pues no, y hay una gran diferencia. Pero, doctor Lugo, esto no puede dejarse pasar. Esto es algo dicho por ellos mismos, no es que nos estamos inventando, lo dijeron así. Pero ¿cómo coordinar en cambio lo que nos plantea Raúl Andrade y dice: oigan, si esta gente ha sido perniciosa, hay que irla dejando a un lado? Pero son los actores políticos, doctor Lugo. Es muy preocupante los 2 videos que usted nos ha puesto ahora. Me llevan a la urgencia de pensar en el proyecto que no quiere quedarse 25 años. Es decir, autocrítica nunca ha habido. Han habido estas declaraciones, pero nunca hubo cambios en las cosas, ¿no? Es decir, si cierto es que la Asamblea no fiscalizaba, y pese a las quejas, igual no fiscalizaron, ¿no? Y ahora la necesidad de ellos es regresar para ver cómo hacen para cambiar las sentencias que ya tienen en firme, como las que ha mencionado Raúl, ¿no? Este proyecto de partido único, dueño de todos los poderes, ¿no? Nos puso donde estamos ahorita, con una institucionalidad tremendamente debilitada y con la posibilidad de que esto se mantenga otros 14 años, o si no 25. Entonces, y esa polarización a la que apostaron con su discurso de pobres contra ricos, yo creo que les ha jugado en contra, porque el ecuatoriano que no es rico, igual sigue siendo digno, igual piensa que no está bien robar, igual piensa que no está bien perseguir periodistas, igual siente, aunque no sea su primera necesidad, siente la urgencia de vivir en paz, de que haya respeto por los demás, de que no se atenten contra los sectores productivos, que al final del día son los que les dan trabajo. Entonces, esa polarización a la que apostaron, yo pienso que es la que les ha jugado en contra. Por eso la tendencia ahorita es totalmente contraria a la opción de Arauz. Porque no solamente estamos en una situación en la que ciertas élites se enfrentan a los sectores populares. No es así. No es así. Es más bien quienes optamos por o preferimos un modelo transparente lo más posible, demócrata, respetuoso del pensamiento ajeno, que no se pase 14 años amenazando a la gente, ¿no? Que sea responsable con el uso de los fondos del Estado, ¿no? Esos creo que somos mayoría. Al final del día, los que queremos tener conversaciones como esta con usted, públicas, y luego no ser amenazados, perseguidos, injuriados, ¿no? Por los políticos que que se sientan afectados por nuestro libre pensamiento, ¿no? Y creo que eso somos al final del día la mayoría, y eso creo que se demuestra en que habiendo sido Guillermo Lasso una opción que no fue la favorita de muchos al principio, resulta que ahora sectores tan distintos o aparentemente lejanos a su propuesta se le han unido en función de las necesidades más básicas del país. Entonces ahí sí viene el camino que dice Raúl Andrade, ¿no? Del acuerdo, del encuentro. Pero Raúl, eso no significa pasar la página y olvidar todo, porque han sido 14 años de un manejo, por lo menos, vamos a decirlo, irresponsable, pero que tiene sentencias, como tú mismo lo has recordado, y que tiene que trabajarse para unificarnos como país, para revisar lo que ha pasado, y eso no siempre va a tener un consenso democrático, ¿no? Los que quieren que sí pasemos la página no quieren recordar lo que han hecho, y lo que han hecho no es pues una cosa así de simple, ¿no? ¿Cómo construir entonces, cómo profundizar la democracia el domingo con una voluntad individual que se tiene que manifestar, Raúl? Bueno, la verdad es que el domingo, y no solo el domingo, sino a partir del domingo, lo que tenemos es que buscar para el Ecuador
un derrotero que sea claro, un derrotero en el que justamente la corrupción sea combatida, que todas las armas que tengamos a nuestro alcance como país para combatir y castigar a los corruptos se pongan sobre efecto, que tengamos un régimen que no le deba favores al anterior, porque entregarle el poder a Arauz significa en la práctica que esos 70.000 millones seguirán dando la vuelta en el discurso, pero no se hará ningún movimiento práctico ni se actuará de ninguna manera efectiva para recuperar al menos algo de ese derroche y de ese abuso de fondos públicos. Básicamente lo que necesitamos a partir del domingo es un gobierno que no esté comprometido bajo ningún punto de vista con el correísmo y con el siglo XXI. Y creo que la alternativa es clarísima. El seguir tolerando, el seguir aceptando una alcahuetería como la que nos presenta Arauz, porque basta ver quiénes son las personas que están detrás de él para entender que allí está la fuerza de choque del correísmo y allí está todo el grupo de corruptos que tienen sentencia o están en espera de las mismas, es lo mejor que le puede pasar al país. Porque el país básicamente lo que tendrá es derecho a una bocanada de aire fresco después de 14 años de asfixia correísta. Y eso es algo que lo tenemos que tener muy claro. No hay otro argumento ni existe otra situación que no sea la de votar por el término de una década maligna y dañina para las libertades individuales y para las libertades ecuatorianas. Rafael, ¿usted diría que el hecho de que el señor Arauz haya estado o reciba una liquidación de $27,000, algo más de $27,000, por 12 años de tener nombramiento en el Banco Central y haber trabajado o haber estado 2 en el banco y 10 en comisión de servicios, más estos 2,5 que ha tenido licencia para irse a estudiar fuera y que en vez de seguir estudiando ya está aquí en campaña? ¿Eso sí repugna a la sociedad o usted cree que no tiene un peso? Rafael. A mí me llama mucho la atención cómo hizo un joven de 21 años, sin título universitario, en primer lugar, para ganar ese puesto de director del Banco Central de un concurso. Desde ahí hay que hacer el análisis. Y yo supongo que un enorme sector, el Ecuador tiene decenas de miles de funcionarios públicos, la mayoría de ellos profesionales decentes que trabajan en lo mejor de sus habilidades y capacidades, que han peleado por ir subiendo en sus cargos, han estudiado, porque usted sabe que la ley permite que si van mejorando sus condiciones profesionales puedan aspirar a mejores cargos, etcétera, etcétera. O sea, gente que le dedica su vida al servicio público de forma decente. Y de esos y sus familias deben ser cientos de miles de ecuatorianos. Cientos de miles de ecuatorianos que al ver historias como esta deben sentirse terriblemente ofendidos de ver todo el hilo de abuso que ha sido la participación de Arauz en el Banco Central desde los 21 años, ¿no? En la que a los 21 años uno a qué aspira, a director del Banco Central, pero ni siendo el papá el dueño del Banco Central. Entonces, y también nos tiene que llamar la atención sobre la tendencia a permitirse los abusos de parte del señor Arauz, pues. Porque si alguien tiene 21 años y le dicen, oye, te ayuda a que ganes un concurso para que seas director del Banco Central, debería tener suficiente entereza moral para decir, no estoy preparado, no estoy listo, no tengo la preparación, no tengo el título. Seguramente hay gente más capacitada, porque hay que ser extremadamente cuidadosos con la plata del Estado para aceptar cargos así, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que ha sido una de las grandes descubrimientos a tiempo por parte de cientos de miles de ecuatorianos de quién es este señor. Y claro, ahí sí lo que decía doña Paola Pavón, el señor economista Arauz sí es la fiel representación de la Revolución Ciudadana y lo que han sido
estos 14 años. Quizá en él se conjugan toda esta cadena de abusos y de falta de respeto al bien común. Raúl, ¿pesa eso en la sociedad ecuatoriana? Sí tiene un peso y por eso podría decantarse el domingo, como tú has dicho, no solo para elegir un presidente, sino para buscar un derrotero de país y profundizar la democracia, Raúl. Bueno, yo espero que así sea, ¿no? A las personas que hemos sido educadas con una determinada escala de valores, nos resulta, por supuesto, sorprendente toda esta historia de méritos y toda este encubrimiento que ha habido en la carrera de este señor, que finalmente ha logrado una serie de beneficios esencialmente pagados por el erario ecuatoriano, es decir, por todos nosotros. Pero el resultado que tenemos es el resultado que hoy por hoy esa persona que ha abusado de los fondos públicos, esa persona que ha abusado de las influencias, esa persona que básicamente ha sido una creación del correísmo, es la que le está disputando la presidencia de la República a una persona que viene de la empresa privada, que es una persona con un perfil absolutamente práctico, no teórico, y que ha demostrado en la vida los resultados, porque el asunto es que de la teoría a la práctica hay una distancia abismal. Entonces, al un lado de la balanza tenemos una persona que habla mucho, pero que ha hecho poco, y al otro lado tenemos una persona que habla menos, pero que ha hecho mucho. Y eso hay que pesarlo. Yo creo que dentro de la balanza, y así lo están indicando las encuestas, creo que el ecuatoriano común, racional, está sopesando las diferencias. Esas diferencias entonces podrían, les voy a pedir entonces a los dos en esta última reflexión que le inviten a la ciudadanía a definir, a poner su granito de arena, como se suele decir, y algunos dicen, no, qué granito de arena, su contribución a la construcción de una democracia viable y que nos ayude a salir a todos. Rafael, su mensaje. Mi mensaje es el respeto al pensamiento ajeno como primera piedra angular para cualquier sociedad que quiere pretender ser demócrata. Tenemos que tener un espíritu democrático para poder tener un país democrático. Y eso implica respetar el pensamiento ajeno, respetar los fondos públicos, respetar la posibilidad de que sean otros políticos los que lleguen al poder, respetar el tiempo para el que somos elegidos, ¿no? Y poder irnos tranquilamente a la casa y que vengan otros y que se dé una alternabilidad. Ser conscientes de qué es lo que más nos ha protegido en los últimos 20 años es la dolarización, ¿no? Y que tenemos que estar apoyando siempre a aquel gobernante o aquel político que se había manifestado siempre a favor de la dolarización y tenerle miedo a quien ha dicho que hay que considerar una desdolarización buena, por ejemplo. Esas son las primeras ideas que se me vienen, estimado Francisco, y especialmente que el domingo que vamos a acudir a las urnas, pensemos no en el resultado inmediato, no en el corto plazo, no en la oferta barata, sino en el largo plazo. Miren que jamás en el 2006 nos hubiéramos imaginado que 14 años después íbamos a estar teniendo este tipo de conversaciones, ¿no? Los países viven y viven más tiempo que nosotros mismos, entonces pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros nietos el momento de votar el domingo, no en el mes siguiente. No en el año siguiente. Y entonces, claro, ahí sí está, pero hay temas como la dolarización, que más del 90% de los ecuatorianos adhieren y quiere que el modelo permanezca, porque eso ha ayudado a tener ingresos permanentes que no se devalúen. Raúl, este mensaje para defender entonces eso y profundizar la democracia, defender la dolarización, profundizar la democracia y asumir con responsabilidad la ciudadanía, porque también
Es parte de nuestra responsabilidad, Raúl. Sí, concuerdo definitivamente con lo que ustedes han planteado. Yo simplemente añadiría que todas las ofertas que se plantean en base a meterle la mano al bolsillo del Estado para solucionar necesidades inmediatas, en la práctica van a significar un desastre en el largo plazo y en el mediano plazo. De tal manera que el aceptar que vaya a la presidencia de la República una persona que está advirtiendo claramente que va a poner en cuarentena los dólares, que va a utilizar bonos para pagar a las necesidades inmediatas internas, y que en otras palabras va a tomar un cake que ya está carcomido y va a empezar a hacerle pedacitos más pequeños para satisfacer a todo el mundo, a lo único que nos va a llevar es a una quiebra como país. Lo que tenemos que lograr es exactamente el planteamiento contrario, es decir, hacer crecer esa torta, hacerla cada vez más grande, hacer esa torta cada vez, inyectarla con mayores elementos, con mayor dinero, con mayor confianza en inversión, con mayor preocupación en el crecimiento de la empresa privada y en el freno al gasto irresponsable de la empresa pública. Y creo que allí lograremos un equilibrio que le va a permitir al país ver hacia adelante con optimismo, porque al final del día la economía no es otra cosa que una expectativa. Si es que nosotros tenemos buenas expectativas con respecto a la economía, pues tendremos confianza en seguir trabajando y seguir invirtiendo. Si tenemos malas expectativas con respecto a la economía, nuestra posición será de tomar los dólares, sacarlos del banco, mandarlos al exterior, es decir, frenar el crecimiento productivo del país. Y lo que estamos recibiendo por parte del candidato Arauz es una amenaza a la estabilidad de un país que no depende únicamente del dólar, sino que depende de la producción. Raúl y Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto para ver cómo evoluciona el tema, para ver qué pasa el domingo. En fin, muchas gracias por compartir el pensamiento y sus reflexiones. Han estado con nosotros el doctor Rafael Lugo y el doctor Raúl Andrade. Muchas gracias a los dos. Con esto estamos terminando esta mañana. Recordar lo que dice Gonzalo Rosero.